Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro culto de hoy, domingo 6 de septiembre de 2020. Muy buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios y a darle gracias al Señor. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Señor, damos gracias a ti por tu palabra, Señor, porque nos edifica, Señor. Tú eres nuestro protector, nuestro guardador, Señor. Gracias te damos por el pan de cada día, por la familia que nos has dado, Señor mío. Y gracias, Padre, porque la palabra que recibimos hoy nos edifica, nos levanta, nos anima, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos venido desde el mes de julio haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo, luego de el Espíritu Santo y el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo, Jesús y la iglesia, y vino hace 8 días el culto unido y pues uno pensaría, no, se va a cortar como la trayectoria que hemos traído, y no, fue todo lo contrario, porque el pasado domingo la pastora Nidian confirmó muchas de las cosas que hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo y su función en la iglesia. Pero bueno, hoy retomamos entonces nuestro tema y hoy vamos a ver Jesucristo, parte 4. Hemos venido haciendo como esa secuencia, decíamos. Entonces hoy corresponde, porque hicimos Jesucristo y el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Y los evangelios, luego vimos Jesucristo y las epístolas, y nos quedaba por ver una parte. ¿Cuál es? Pues el libro de los Hechos. Entonces hoy vamos a ver, y para quienes toman nota, qué dice de Jesús y qué dice Jesús en el libro de los Hechos. Entonces vamos a la palabra del Señor. En esta cita, Hechos 2, 32, 33, fue la cita con la que terminamos hace 15 días nuestra enseñanza. Entonces, parte de Hechos, la verdad. Pero vamos a mirarla toda. Hechos 2, del versículo 32 al 33. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Por supuesto, aquí está hablando un apóstol, uno que fue testigo, Pedro. Está diciendo en el libro de los Hechos, registrado por Lucas, que él fue testigo junto con todos los que estaban con él ahí en ese momento, que acababan de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y la gente se preguntaba por qué habían hablado en los idiomas de cada uno de los que estaban ahí, porque había gente extranjera, judíos, pero eran extranjeros. A lo que voy yo es que aquí se está hablando en el libro de los Hechos y se hace énfasis en que Jesús resucitó. Entonces, una de las cosas que dice en el libro de los Hechos, reiteradamente a lo largo del libro, porque no vamos a ver todo el libro de los Hechos, es eso, que Jesús resucitó. Entonces, avanzando, vamos a hacer como una introducción a nuestro tema de hoy. Es importante, y lo veíamos hace 8 días, que el libro de los Hechos es como el puente que hay entre los evangelios y las epístolas, que no hay ningún otro libro semejante en toda la Biblia, que también en el Antiguo Testamento, por supuesto, están los libros históricos, Josué, Jueces, Crónicas, Samuel, Reyes, pero que aquí en el Nuevo Testamento es esencial, porque es que no es solamente la historia de la iglesia, sino el avance del cristianismo hacia los gentiles, es decir, fuera de Israel. Entonces, aquí podemos ver que todos estos hechos de los apóstoles, que algunos lo llaman mejor hechos del Espíritu Santo, pues también se enfoca y resalta la persona de Jesús. Entonces,
Si hacemos como un paralelo, en los libros históricos del Antiguo Testamento, más bien se relatan, son los fracasos del pueblo de Israel desobedeciendo a Dios. Es decir, las caídas que tienen, cómo se contaminaron con las otras naciones, se volvieron idólatras, aunque le hacían sacrificio a Dios, sus vidas no daban testimonio del Dios en que decían creer. Entonces, eso detuvo muchas bendiciones y al contrario, estoy hablando los libros históricos del Antiguo Testamento, pues el pueblo de Israel se privó de muchas bendiciones de parte de Dios a causa de su terquedad. En cambio, en el libro de los Hechos, más bien se hace referencia a todos esos hechos como un pasado y se hace énfasis en que Israel ya tiene que como aprender la lección de lo que le pasó y dejar la idolatría, pues seguramente, y lo sabemos en las cartas del apóstol Pablo y de Pedro y los demás, pues sí se hablaba de muchos pecados que se veían dentro de la iglesia, pero digamos que la idolatría, sobre todo el buscar a dioses ajenos, digamos que eso sigue bajó muchísimo con la venida del Señor Jesús. Entonces, pues es algo que hay que exaltar de lo que el libro de los Hechos habla de Jesús. Entonces, aquí lo importante en el libro de los Hechos es que Jesús ya vino. Claro, los del Antiguo Testamento estaban esperando el Mesías. Aquí ya, pues vino, aunque algunos no creyeron que era, pero sí vino. Y su muerte en el Calvario puso en vigencia un nuevo pacto, arrancó un nuevo pacto y de eso también se hace énfasis en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Primera cita para las reuniones de esta semana. Al final voy a dar un resumen de todas, pero para quienes toman nota, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Estamos hablando de la vigencia de un nuevo pacto que se resalta en el libro de los Hechos. Entonces, con la resurrección de Jesús, pues ha traído una gran bendición a sus seguidores. Si Jesús no hubiese resucitado, o mejor, si Jesús no se hubiese aparecido a sus discípulos resucitado, así algunos pocos lo hubieran visto, pues hubiese quedado la duda entre muchos. Ay, ¿será que sí vino? O este hermano me está diciendo que lo vio solo por animarme. No, fueron muchos los testigos y eso trajo bendición, gozo y acrecentó la fe de todos los seguidores de Jesús, porque fueron testigos. Que de eso también lo vimos y es otra cita para que la repasen. Lucas 24, versículos 51 y 52, aunque yo creo que estas 2 semanas que han pasado tuvieron tiempo de mirarlas. Entonces, sí tenemos que hablar que en este momento para la iglesia hay una sensación de plenitud y están así entusiasmados, provocados por la esperanza que hay a lo largo de este libro de los Hechos. Uno va leyendo y va viendo cómo, imagínense, con el primer discurso de Pedro, dice que ese día se bautizaron como 3,000. Imagínense, en un solo día, la iglesia del Señor creció de esa manera. Entonces, esta iglesia del primer siglo, pues nos muestra cómo, a ver, yo no sé si hoy lo llamaríamos dentro de nuestro argot un avivamiento, pues realmente es que el avivamiento lo produce el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y esta palabra que Pedro declara en Hechos capítulo 2, y Pablo después, más adelante en el libro, y otros discípulos, pues nos muestran que realmente es que el avivamiento no depende de un lugar ni de la cantidad de gente que esté presente, sino cuando el creyente permite que el Espíritu Santo sea su inspirador, sea quien esté guiando, acrecentando y cimentando la fe de la iglesia. Entonces, vamos a ir a un primer punto. Decíamos que el tema hoy es en el libro de los Hechos. Primero, ¿qué dice de Jesús el libro de los Hechos? Y aunque el libro de los Hechos da grandes enseñanzas sobre la obra del Espíritu Santo, ya decíamos que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pues en primer lugar centra su atención en la persona y obra de Jesús. Ya lo habíamos visto. Él es el príncipe de la vida, el que vino, el que se halla presente por medio del Espíritu,
y el que va a regresar. La vida y el poder de su resurrección fluyen a lo largo del libro de los Hechos. Los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis son todos ellos la misma revelación de la palabra de Dios, su Hijo. Entonces lo primero que vemos en el libro de los Hechos, que habla de Jesús, es que Él sufrió, murió y resucitó. Es lo que hace énfasis el libro de los Hechos, porque el Nuevo Testamento habla lógicamente de su nacimiento y todo, pero en el libro de los Hechos los apóstoles resaltan ese hecho, que Jesús fue perseguido. Inclusive Pedro es fuerte, dice, ese Jesús es el que ustedes crucificaron, y les habla así a los judíos. Y habla así, con toda la propiedad, exhortando para que reconozcan cómo le dieron la espalda al Mesías, al enviado del Padre. Jesús es la figura del libro de los Hechos, como lo es también en los evangelios, en las epístolas y diría yo en toda la palabra de Dios. Los libros se complementan y lo exaltan a Él, todos. En el libro de los Hechos se muestra que toda la vida de la iglesia continuaba girando en torno a Cristo, vivo. No seguían la memoria de un muerto, de un mártir, no, un vivo, una persona viva. Amén, y esa es la esperanza. Amén. Que había venido en cuerpo y alma, había muerto y resucitado, había ascendido y se había sentado a la derecha del Padre. Por eso Pablo, en sus cartas a los Gálatas y otras, les dice, cuidado con los que están diciendo que Jesús no fue un ser humano, porque andaban diciendo que no, que era un ángel. No, es que si hubiese sido un ángel no hubiera podido morir ni sufrir. Entonces eso es completamente absurdo, una doctrina de esas. Y otras decían que era simplemente un profeta, pero bueno, me desvío del tema. Vamos entonces a mirar en el contexto la cita inicial. Vamos a leerla toda con mucha paciencia, despacito. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. Hechos 2, 22 al 36. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado, y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo,
el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Qué tal ese discurso de Pedro? No sé si les pasa, pero yo como que me meto ahí en una película y yo me imagino la cara, el corazón y el pensamiento de todos esos hombres y mujeres que estaban ahí. Porque seguramente muchos no conocieron a Jesús, porque ahí había gente de muchas partes, pero otros sí, de pronto habían estado y fueron de los que le dieron la espalda al Señor. Entonces, tenemos que pensar un poquito en estas palabras de Pedro, sobre todo esta última, amor, el versículo 36. Donde dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Increíble. Para nosotros, pues es una frase fuerte, pero para los israelitas, para los judíos, esto de Mesías, que era su anhelo, era su esperanza de que un día llegara ese Mesías a liberarlos y que este hombre les revele que él vino y que ellos lo mataron, eso tuvo que haber sido terrible para esta gente. Sin embargo, dice ahí en ese discurso Pedro, que ellos lo mataron, pero que Jesús resucitó por el poder de Dios y que ahora ha sido exaltado y está en el trono celestial. Por eso es que esta gente, claro, con la intervención del Espíritu Santo, no tuvieron que ponerse a pensar tanto, ni ir a la ley, ni a las escrituras, no, el Espíritu Santo estaba ahí y los convenció de justicia, de juicio y de pecado, que habla la palabra, y tomaron una decisión por el Señor. Entonces, fíjense que dice aquí Pedro, en la Nueva Traducción, pues en todas dice igual, pero no dice exactamente las mismas palabras, pero aquí dice que todos en Israel sepan. Aquí comienza, aquí nace la iglesia cristiana. Que todo el mundo sepa, porque es que el evangelio es eso. El evangelio, las doctrinas es lo que hace que nos dividamos como iglesia. Tristemente. Pero el mensaje esencial es ese, que Dios hizo a su Hijo tanto Señor, amo, como Mesías, Cordero sacrificado. Es increíble. Aquí pues nos demoraríamos mirando versículo por versículo, pero el versículo 22, de lo que acaba de leer mi esposita, Pedro comienza resaltando el poder de Dios derramado sobre su Hijo para hacer los milagros. Pedro dice es que Dios confirmó a su Hijo al darle el poder para hacer todos estos milagros. Porque repito, muchos de los que estaban ahí habían sido testigos de los milagros del Señor. Y de todos los prodigios que ellos dieron. En el versículo 23 hace saber que Dios estaba en control de todo lo que le sucedió a Jesús. Es decir, que su arresto y ese juicio amañado, todo eso no sorprendió a Dios. Dios estaba en control de todo. Los planes del Padre no fueron afectados por el gobierno romano, pues por Poncio Pilatos, ni por Herodes. No, eso Dios estaba en control de todo. ¿Que fue injusto? ¿Que abusaron de la autoridad? ¿Que a Pilato le faltó temple? Sí, pero nada de eso sorprendió a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro en el versículo 23, donde dice, voy al 23, dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Cuáles eran los gentiles sin ley? Pues los romanos. Pero ¿quiénes pidieron crucifícalo? Porque Poncio Pilato les daba a Barrabás, ¿recuerdan? Realmente la decisión fue de los judíos, pero vamos a echarle la culpa a los judíos, no, pues es que eso tenía que pasar, pero fue mal hecho por ellos. Entonces, todo esto que les cuenta Pedro a ellos, primero los exhorta, ¿no?
ustedes lo crucificaron, pero luego dice que Dios estaba en control, de alguna manera les quita un peso de encima. De alguna manera dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, no habían pasado 2 meses. Versículo 24, Pedro reafirma, porque les repito, si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que en el 98% de las veces que los apóstoles predican de Jesús, reafirman su resurrección como esencia de la fe. Entonces no habían pasado 2 meses desde que Cristo murió en una cruz y su muerte y resurrección pues eran noticias. Eso era, pues no había WhatsApp ni había Facebook, pero la noticia corrió rápidamente. Y si Jesús no hubiese muerto, realmente la gente pues se hubiese burlado de Pedro. ¿Cuál resucitó? Si él lo bajaron vivo, él no ha muerto. No, la gente sabía que él murió, pero también sabía que había resucitado. Porque si no, mire, si Jesús no hubiera resucitado, si hubiese sido toda una trama, un engaño, un montaje, pues los romanos y los mismos sacerdotes judíos hubiesen exhibido su cuerpo. Hubieran dicho, ¿cuál resucitado? Mire, ahí está. Lo hubieran exhibido para todo el mundo. Entonces, la tumba vacía también estaba muy cerca ahí, pues Jerusalén no era tampoco una metrópoli y la gente podía ir y mirar que no, que ahí la piedra fue corrida. Entonces vemos que Pedro y los demás discípulos vieron a Jesús resucitado, recibieron el Espíritu Santo, son transformados y ahora estos nuevos hombres, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, ayudan o ponen su parte para que toda una multitud sea transformada. Entonces ahí están con ese discurso. Uno a veces ora, ¿no? Cuando va a predicar o a compartir la palabra, uno dice, Señor, dame de nuevo. Eso es de nuevo. Hablar con esa certeza. Mira, una clave. Por eso a veces a personas no les gusta que uno esté contando su testimonio. Pero es que uno habla con más certeza y de nuevo cuando uno está contando lo que uno ha visto y lo que uno ha vivido. Claro. No lo que le han contado. Que no quiero decir que uno no pueda de pronto compartir un testimonio de otra persona, porque eso también edifica. Pero seguramente yo no podría hablar con la pasión que hablo de un Dios que transforma cuando uno perdona si yo no lo hubiera vivido. Entonces por eso uno no cuenta estas cosas para sacar pecho ni para autoelogiarse, sino para hablar precisamente con esa pasión y convicción con la que hablaba Pedro. Entonces nuestra fe es importante también. Está cimentada en la veracidad de la tumba vacía. Y entonces alguien nos dirá, ay, ¿ustedes vieron a Jesucristo resucitado? No, no lo vimos. No vivíamos entonces. Pero nuestra vida sí ha experimentado que Él vive. Porque no de otra manera uno puede explicar tantas cosas. Es más, seguramente algunos de ustedes, pero yo tuve una experiencia donde vi a Jesús. No le vi escarapela que dijera que era Jesús, pero yo he contado y voy a aprovechar, ojalá no me lleve tiempo, pero hace muchos años, yo le calculo, eso fue como en el 91, 92, un familiar de mi esposa, su hija como de unos 10 años, se cayó, estaba en una terraza y pisó, en la terraza había una claraboya, una teja plástica, la pisó y cayó desde la terraza hasta el primer piso y cayó sobre unas escaleras. Y esta niña la llevaron pues casi muerta, a la clínica Colsucido, ya en la 67 con novena. Y Enrique, que se llama él, nos llamó, porque él estaba asistiendo con nosotros a la iglesia en ese tiempo. Y fuimos, y claro, la niña estaba en cuidados intensivos, no dejaban entrar, pero había un gran ventanal, como esos que hay a veces en la policía, donde se hace reconocimiento, o en las emisoras, un ventanal donde uno podía ver los pacientes. Y pues cuando llegué allá, Enrique estaba destrozado porque las esperanzas eran mínimas. La esperanza que dan era que si no se moría la niña iba a quedar cuadraplégica. Y bueno, yo estaba como en ese primer amor y me acerqué a ese vidrio y empecé a orar y a orar y a orar. Y abrí los ojos y vi ahí al médico y bueno, yo seguí orando, pues él no me oía. Y cuando terminé, pues fui donde Enrique, le dije, hermano, ya oré, no sé qué. Me dijo, ¿quiere entrar? Le dije, no, hermano, yo no soy gallina, siempre lo he sido para visitar enfermos. Entonces le dije, no, y además ahí está el médico. Me dijo, no, ahí no hay nadie. Le dije, hermano, acabo de ver al médico ahí. Y fuimos y no había nadie.
y él estaba en la puerta. Ni entró ni salió nadie. Yo tengo ese testimonio. Entonces yo sí creo. No termino. La niña esa noche se recuperó. Salió del coma en que estaba y nunca hubo una explicación científica de lo que pasó allí. Y quedó perfecta. Y quedó perfecta. Es que después uno le contaba a la niña después lo que había vivido y no puede ser. No le quedó ninguna secuela. O sea, si Jesús no vive, bueno, cada uno tendrá. Y si tú no has visto a Jesús resucitado, sé que lo has sentido en tu vida. Entonces, porque yo nunca más tuve una visión como esa. No recuerdo haber tenido haberlo visto. Es que no fue una visión, es que ahí estaba un médico. Digo que era un médico porque estaba vestido de blanco. Ok, entonces aquí tenemos que tener claro que la fe de la iglesia cristiana está cimentada en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo muestra que Él es quien dice ser. ¿Quién? El Hijo de Dios. Y que podemos confiar en su palabra, que su sacrificio por nuestros pecados fue aceptado ante Dios y podemos recibir su perdón. Es que esta es la importancia de que Él haya resucitado. Porque eso prueba que es el Hijo de Dios que derramó su sangre por nosotros, pero que fue levantado. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era que Él muriera. No que se quedara muerto, sino que Él muriera, porque muriendo Él nos da vida eterna a nosotros. Esto es clave para nuestra fe. En versículos 25 al 32, cuando dice Pedro, es que mire lo que dijo David, y relata lo que dijo David, Pedro está citando otra cita para el estudio de la semana, Salmo 16, 8 al 11. Salmo 16, 8 al 11. Fue escrito por David. Y dice Pedro ahí, y aclaró que el rey no estaba hablando de sí mismo cuando dice que estoy con mi Señor y eso. No, está hablando de Cristo, porque David fue enterrado y pues los judíos sabían dónde estaba su tumba, dice el versículo 29. En cambio, sí escribió como profeta en el versículo 30 y se refería a que el Mesías resucitaría, no, su cuerpo no se pudriría en la tumba. Esto es clave. Entonces ya vimos el primer punto, que Jesucristo resucitó. Perdón, que murió, sufrió, murió y resucitó. Eso dice el libro de los Hechos, por lo menos los primeros capítulos, porque la resurrección sí es un tema esencial. Punto B, porque estamos mirando en el libro de los Hechos qué dice de Jesús. Punto B es que fue glorificado. Este tema de la glorificación, muchos todavía no lo entendemos o no logramos explicarlo al 100%, porque es un tema escatológico para nosotros. Para Jesús es una realidad, ya fue glorificado. ¿Recuerdas que los discípulos lo iban a tocar y le dijo, no me toques porque yo todavía no? No, Jesús ya fue glorificado. Es decir, cuando nosotros resucitemos, dice la palabra que recibiremos un cuerpo glorificado. Exactamente qué significa, no lo sé. Hay varias versiones, pero yo no sé si ese cuerpo que nos den glorificado va a ser el mismo de cuando nos muramos. Yo no sé, no me pregunten. Pura especulación. No, ¿verdad? Sería especular. Pero en el caso de Jesús, sí, Él resucitó como lo conocían, aunque recuerden que también se le apareció a unos discípulos camino de Emaús y dice la Biblia que al principio no lo identificaron. Yo no sé cómo es eso, pero que el cuerpo de Jesús no se pudrió en la tumba, eso es la realidad, sino que fue resucitado y glorificado. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, ya decíamos énfasis, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Es decir, ha sido glorificado. Es Señor, es amo, es Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora sí vamos a la palabra. Hechos 3:13 y vamos a leer de la Reina Valera 1960. Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Pedro está haciendo énfasis en que ese hombre que fue entregado y crucificado injustamente, pues ha sido glorificado por Dios Padre. Esto es clave. El Dios de nuestros padres ha glorificado a sus hijos, a su Hijo Jesús. Y recuerden que todo el auditorio, todos los que estaban allí eran judíos de nacimiento, no solo de religión, de nacimiento. O sea, para ellos decirles el Dios de nuestros padres, Jacob, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, era tocarles la esencia a los judíos. Y ese Dios fue el que glorificó a Jesús, para que no quedara ninguna duda. Y como les digo, a lo largo del libro se hace énfasis en estos puntos que hemos tocado en estos minutos, pero tenemos que avanzar. Estos son temas en los que fácilmente podríamos gastar horas de estudio, de análisis, para llegar a la misma conclusión que Dios hizo a Jesús, Señor y Mesías. Pero miremos en el libro de los Hechos, porque recordemos, ya comienza y lo vimos la última vez, que estaba con los discípulos y que Jesús fue llevado. Entonces, lo que dice Jesús es muy poco, aunque más adelante, como lo vamos a ver, sí hay unas palabras de Jesús registradas en el libro de los Hechos. De Jesús, no que ellos contaron que Jesús dijo, sino palabras de Jesús. En los primeros 11 versículos del libro, ¿recuerdan? De los Hechos, encontramos el puente entre la resurrección y el comienzo de la iglesia, porque dice que Jesús estaba con los discípulos y que les dio más instrucciones, pero que cuando, después de que les dijo Hechos 1:8, dice que estaba ahí entre ellos y de pronto lo vieron subir al cielo, ¿recuerdan? Entonces, en esos 40 días que Jesús estuvo con ellos, pues estuvo enseñándoles muchas cosas. Pero miremos un poquito adelante, ya para ir cerrando nuestro tema de hoy, en Hechos capítulos 9. En Hechos capítulo 9, vamos a darles tiempo de que vayan allá. Hechos capítulo 9, es decir, estábamos leyendo del 2, o sea, el comienzo de la iglesia y pentecostal, y bautismo con el Espíritu Santo, y 3,000 se bautizaron, y el apóstol Pedro empezó a recorrer todo esto, y entonces hay una historia que Esteban, uno de los discípulos de Jesús, es muerto por unos judíos que perseguían a la iglesia cristiana. Y entonces se nos enseña en capítulo 9, en los versículos 1 al 5, que el mismo Jesús, Cristo resucitado, nos da ejemplo cómo confrontar a un enemigo del evangelio. Porque hay una frase que, bueno, no mi esposa, pero mi esposita la ha hecho famosa últimamente porque eso fue hace unos años, pero esa pregunta que a veces nos hicimos, ¿qué haría Jesús? Pues aquí nos muestra a Jesús cómo tratar con aquellas personas que nos persiguen. Puede que no tengamos la capacidad inicial de derribarlo, pero mira cómo es. Y en los versículos 10 al 16 vemos que no solamente Jesús confronta a este enemigo de la iglesia y del evangelio, sino que el mismo Jesús se encarga de velar por el bien de ese perseguidor. ¿Recuerdan? Bendigan a los que los maldicen. Jesús nos da ejemplo, porque Él se vuelve el protector de este hombre. Y no solamente se vuelve el protector, sino que encarga a un creyente de recibirlo y cuidarlo. ¿Qué haría usted si Jesús le habla a usted en una visión y le dice que se lleve para su casa y que cuide a ese que se ha burlado por años de la iglesia, a ese que saboteaba las reuniones, que quitaba la luz, que insultaba a los cristianos? ¿Qué haría usted? A veces Dios se presenta en la vida de las personas de una manera espectacular. Otras veces lo hace más tranquila, lo vamos a ver. Dios habla, y aquí yo quiero hacer un énfasis, amados. Dios habla de manera diferente a cada uno. Saulo, por supuesto, ustedes ya lo sabían. Estoy hablando de Saulo, un no creyente. No tuvo una visión, sino que él vio a Cristo, y no con blusa de médico, no señor, lo vio en persona. Recuerdan que
en capítulo, en 1 Corintios 12, dice, porque yo mismo recibí del Señor, ¿recuerdan? Mejor dicho, vamos a la palabra. Hechos, capítulo 9, versículo... Ay, pero no, es que no tengo la cita, no. Es que en versículo 17 ya habla de la otra manera que él le habló a una persona. ¿Dónde está? Es que creo que me equivoqué aquí con las citas. Entonces hagamos una cosa, mi amor. Hechos capítulo 9, búscalo ahí, qué pena, versículos 1 al 5. Hechos 9, 1 al 5. Sí, mi amor, sí, porque aquí vamos a ver cómo Dios le habla a personas de diferente manera. A Saulo no se le apareció en sueños, sino que leamos 1 al 5. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Cómo les parece? Iba muy despierto y dice que vio una luz. Que alguien dirá, pero no vio a Jesús. Recuerden que Jesús ya está en el cielo. Su cuerpo ha sido glorificado y no es el Espíritu Santo hablando a Saulo. Le dice, yo soy el que persigue. Entonces, como vemos aquí, no fue una visión lo que tuvo Saulo. Okay. Sin embargo, dice más adelante en los versículos 10 al 16, mi amor, de Hechos 9, que dice el 10 al 16. Del 10 al 16. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió, y el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 16. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me encanta el libro de los Hechos. Esto es una película. Dios habla de manera diferente a cada uno. Saulo, no creyente, tuvo un encuentro personal con el Señor. Ananías, dice ahí, un creyente, Dios le habló en una visión, en un sueño. O sea, no fue algo, ¿cómo se llama? Material. Tengamos cuidado. Atención, amados, con aquellos que nos insisten en que un verdadero cristiano debe tener cierto tipo de experiencias sobrenaturales y tener visiones y todo. Sí, muchos las tienen, lo vemos. Ananías, lo vemos, ¿cierto? Ananías no, sino, se me olvidó cómo se llamaba. Sí, no, sí es Ananías, que lo confundo con el otro Ananías, el de Zafira. Entonces, vemos que el Señor le habla a cada uno de una manera diferente, se muestra a cada uno diferente, se revela, nos usa de una manera diferente. Entonces, la espiritualidad de una persona no se puede medir porque no es igual a nosotros. El grado de crecimiento espiritual tiene que ver con
la obediencia a Dios, con la comunicación con Dios. Nosotros los pentecostales que tenemos la fe en que el Espíritu Santo funciona hoy día y que oramos por los enfermos, oramos en lenguas, todo eso, no podemos creer que los bautistas que no creen en todo esto sean menos espirituales que nosotros. No, simplemente Dios se manifiesta de manera diferente. Eso que quede muy claro, pienso yo que, ahora si usted no piensa igual, pues yo miro el libro de los Hechos, yo me voy a la palabra. La manera correcta de conocer a Jesús es aquella que Dios decida utilizar para quien cada uno crea. Recuerdo hace muchos años que venían los misioneros venezolanos aquí a Colombia cada año, precisamente por este tiempo, de agosto a septiembre. Y entonces pues yo era otro, ¿no? En los 90 pues era otra persona, uno va creciendo en todo sentido, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. El caso es que venía con ellos un muchacho rapero, con medallón, con la cachucha para atrás, y no sé, a mí, pues, la verdad, no me cayó bien su apariencia. El muchacho muy querido, un creyente, pero no, yo no. El efecto físico. Sí, ¿te acuerdas del chat? Se hacía llamar. Y el caso es que llegamos a la modelo y pues yo le echaba ojito, no, ahorita va a llamar la atención. El caso es que entramos y preciso, pensábamos entrar al patio, creo, quinto, y no hubo manera y nos llevaron al patio peor. Yo no sé si lo hicieron con la intención de que no volviéramos, pero nos llevaron al patio de los ñeros, de donde estaba. Y claro, cuando entramos muchos estaban con atuendos parecidos a los de chat. Y nosotros ya llevábamos que la guitarra y que íbamos a cantar una canción y que la otra, o sea, llevábamos un plan. Y resulta que fuimos a empezar y nos chiflaron. Y se empezaron a ir. Y Chat aplaudió y yo no me acuerdo qué parte de una canción de esa época. No era todavía el reggaetón, era el anterior al reggaetón, ¿cómo se llamaba? Otro género de música americana, y esto era con un baile, el break dance. Y empieza este muchacho a compartirles el evangelio al ritmo de esta música. Y claro, como ellos se identificaron, empezaron a llevar con las palmas el ritmo y eso fue un show y todo el mundo recibió al Señor. Ese patio cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios quería comunicarse con ellos de una manera diferente a como se había comunicado con la mayoría de nosotros. Entonces a veces pensamos que porque nos funciona en una parte o fue la manera en que Dios habló conmigo, esa es la manera de Dios. No, yo te quiero decir. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? Yo me hago griego por los griegos. Y no te estoy invitando a que copies las cosas del mundo. No, pero Dios sabe cómo llegarle a la gente. Dios usa de una manera diferente. Exactamente. A todos. Entonces, esto es clave también. Encontrarse con Jesús es una experiencia transformadora y conduce a una nueva vida por la obra del Espíritu Santo, no por lo que yo diga y haga. Yo también he contado que yo quise repetir una prédica que había dado en la modelo donde todos los que estaban ahí en la cancha de fútbol recibieron al Señor. Y meses después fui a repetir la misma prédica en la cárcel, en el patio de mujeres de la cárcel distrital y se fueron todas. ¿Y el tema cuál era? Dios es mi Padre. Claro. La figura de padre para unos era una bendición, para otras era el peor recuerdo. Entonces, Dios le habla a cada uno. Hablemos de Ananías, este cristiano. Este cristiano, si ustedes miran, este es diferente al de Zafira, la de Hechos 5, al que hacíamos referencia en el ayuno el jueves. No, en el versículo 10 que nos leía mi esposa dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, el Señor le habló en una visión, lo llamó, ¡Ananías! Y el que respondió, sí, Señor. Aquí estoy, le dijo, aquí estoy. Es interesante eso. Yo quiero que miremos ese sí, Señor. No, Padre, porque muchas veces el Señor te ha llamado, a ti o a mí, y le decimos... ¿Qué le respondemos a él? Cuando el Señor nos llama, estemos atentos al llamado del Señor para decirle, sí, Señor, aquí estoy.
Bueno, adelante. Bueno, es que, ¿qué pasó con mis mensajes? Pero vemos que dice, sí, sí, Señor, respondió. Pero más adelante, nosotros le estamos diciendo al Señor muchas veces, envíame a mí, hay que ir a llevar una palabra y un ánimo al ancianato, hay que ir a la cárcel, mira esas poco de prostitutas que se hacen cerca de los peajes, mira en esta parte donde hay tanto habitante de calle, y a veces el Señor nos dice, ve, y entonces una vez recibimos las instrucciones, no siempre estamos tan dispuestos a causa de nuestros argumentos. Eh, pues miremos, en Hechos 9, mi amor, ya nos leía, qué pena es que 14 creo que es. Hechos 9, 14. Ah, no, el 13. Ah, no, sí, el Señor le da la instrucción. Mejor dicho, miremos, Hechos 9, 11 al 14. Qué pena, mi amor. 9, 11 al 14. Hechos 9, 11 al 14 dice, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha. Perdón, hasta este momento, Ananías le dijo, heme aquí estoy, Señor. Sí, el Señor le dice, ahora sí. Todo con instrucciones precisas. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Okay. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios llama a Ananías y Ananías le dice, Señor, aquí estoy para las que sea. Y ahora le dice, ve y predícale a tu cuñado. Pero él dice, no, a él no, a él no, esa persona no, esa persona jamás va a ser cristiano, o ¿por qué no vas a tal lugar? A ese lugar no, Señor, es un lugar de perdición, o pídeme lo que quieras, menos eso, Señor. O sea, eso le dice uno a Dios, pídeme lo que quieras, menos eso. Bueno, a pesar de lo que Ananías sentía, leemos que después obedeció al Señor. Y cuidó de Saulo. Y hasta después lo defendió. No debemos limitar al Señor. Él puede ver cualquier cosa. Debemos obedecerle, seguir su dirección. Aunque nos lleve a lidiar con personas difíciles y lugares incómodos. Personas difíciles. ¿Alguien conoce personas difíciles a su alrededor? Ay, Señor, ¿cómo nos hablas? Entonces no podemos limitar al Señor. Y imagínate, Saulo era conocido por ser un perseguidor y un homicida. Ananías dice, Señor, pero si él tiene permiso para matarnos. No, vaya. Debemos obedecer. Ahora, si tú sientes que tu vida está en peligro, mi hermano, no, por favor. El pastor dijo, no. Que sea Dios el que te confirme. El momento indicado. Si oramos al Señor y estamos obedeciendo su palabra, pues yo creo que el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar si sí debemos hacerlo o no debemos hacerlo, porque el Espíritu Santo es un maestro, Él nos instruye. Ok, pues leemos en el Hechos 9:17 que este hombre fue y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, entonces mira, en el 9:10, ¿qué vemos? Que tú y yo le decimos, sí, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Yo voy donde tú me mandes. Pero una vez nos da las instrucciones, ¿qué pasa? El 9:13, pero Señor, yo allá no voy, yo con esa persona, ¿por qué no, Señor? Manda otro. Mira,
Jesús nos está hablando hoy a través de este mensaje. Ananías a Saulo. Le habla a los Saulo, más tarde Pablo, y le habla a Ananías, un hombre que le puso peros al Señor, pero le obedeció. Para que nosotros tomemos conciencia de una cosa, y es que es en el poder del Espíritu Santo que hemos de cumplir con todo lo que Jesús nos llame a realizar. No es en nuestras fuerzas. Mira, Ananías no tenía ni idea de que Jesús ya había tratado con Saulo. Sin embargo, le dice, ese que te encontraste en el camino me envió para llenarte del Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo ya estaba obrando en Saulo. Recordemos que este hombre estaba ciego. Un hombre que se creía autosuficiente, con gran autoridad, porque la tenía. Pues, si le dieron esa carta para presentarse ante todas las sinagogas de Damasco es porque era un hombre importante. Y ahí estaba, reducido a cero, como podemos estar muchos ahorita, que se nos privado de muchas cosas y estamos a merced de Dios. Bueno, es en el poder del Espíritu Santo que hemos de cumplir con todo lo que Jesús nos llame a realizar. De ahí la importancia, amorcito, a que todos los días debemos de pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros, sobre nosotros, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos empodera para poder ser obedientes a la palabra del Señor, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay versículos que nos hemos aprendido, como nos aprendimos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Yo Pecador. Es decir, lo rezamos, pero no analizamos lo que decimos. Y ese es Hechos 1:8. Pero recibirán, ¿qué está diciendo? Que es algo que no tenemos, pero que se nos va a dar. ¿Qué se nos va a dar? Poder. Es que pensamos que el bautismo con el Espíritu Santo es el don de lenguas. No, el don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Pero el verdadero poder es lo integral que recibimos cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. Aquí Ananías es testigo de Jesús ante Saulo, más adelante Pablo. ¿Y quién no iba a creer? Saulo, conocedor de la ley, de todas las escrituras, recuerden, era un fariseo ya para graduarse. Yo no sé si había ceremonia, pero a lo que voy yo es que Ananías, con la ayuda del Espíritu Santo, es el que le revela todas las verdades que luego Pablo, plasma en las cartas, en las epístolas. Imagínense. Entonces, usó a personas seguramente consideradas por Pablo analfabetas o iletradas para que el Espíritu Santo diera todo el conocimiento a Saulo, que por supuesto conocía las Escrituras. Y le hablarán a la gente, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. De ahí la importancia, querida persona que escucha esta palabra de Dios, de ahí la importancia de hablar, de contar lo que Dios está haciendo en mi vida, que me ha transformado, que he podido perdonar, que me ha sanado, o que yo he impuesto manos y esa persona ha sido sana, que me ha librado de la muerte, que me ha librado de las deudas. De ahí la importancia de hablar. ¿Qué está haciendo Jesús en mi vida? ¿Qué está haciendo Jesús en tu vida? Ve y cuenta por todas partes lo que Dios está haciendo. Mira la importancia de analizar este versículo 8 de capítulo 1 de Romanos, que el Señor dio una orden geográfica que iba de menos a más, de Jerusalén, la ciudad, cada uno, Judea, el estado, departamento, provincia, Samaria, lo vecino, y hasta los lugares más lejanos de la tierra, dice una versión. Y antes uno diría, no, pero es que yo llamado a misioneros si no tengo. ¿Qué? Mire hoy, a través de estas plataformas, las redes, cómo podemos contarle a personas que viven a miles de kilómetros de nosotros de las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces, fíjate, Dios sabe por qué nos da ciertas instrucciones a través de su Hijo Jesús.
Entonces, para que avancemos, aquí están las citas que ustedes van a repasar esta semana, Dios mediante, en sus grupos o inclusive en sus devocionales personales, si tienen el tiempo. Digo, si tienen el tiempo de mirar unas citas además de las que habitualmente hacen en su estudio personal. Pero en los grupos sí, para que miremos Hebreos 9:15, Lucas 24:51 al 52, Primera de Corintios 15, 3 al 8 y el 14. ¿Recuerdan que hablábamos que Pablo dice, porque yo recibí del Señor mismo y da las instrucciones para la Santa Cena? Salmo 16, 8 al 11, que hacíamos referencia también cuando David estaba profetizando la resurrección de Jesús. Y en Éxodo 33, 12, 15, que es un momento crucial para Moisés cuando el Señor nos llama a ir a algún lugar. Hace muchos años también, la primera vez que yo iba a viajar a Venezuela fue en la época más difícil, bueno, ahora también, pero en esa época estaba el presidente aquí, Álvaro Uribe, y se habían jurado la guerra con Chávez, que todavía vivía, estoy hablando de 2009. Y yo me acuerdo que pues a mí me invitaron, me daban pasajes, todo, pero yo tenía mucho miedo de ir por la situación que había. Yo pensaba, no, yo llego allá y apenas sepa que soy colombiano y soy cristiano, me van a encarcelar. Y un pastor me regaló ese versículo. Lo van a encontrar en Éxodo 33, 12 al 15. No se los voy a decir cuál es. Bueno, mis amados, vamos a orar entonces inspirándonos en Hechos 1:8. Yo creo que esto es un momento, ¿no? Esto no es que si yo lo recibí un día antes, otro día también tengo que recibirlo y otro día. No, pero yo sí cada día, como decía mi esposita hace un momento, yo sí debería, y ya lo habíamos dicho, despertar y decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, pero yo sé que en mi carne no puedo. Necesito el poder del Espíritu Santo para hablarle a la gente y modelarle a la gente. Ser un verdadero testigo lo hace no solamente de palabras, sino mostrando lo que Jesús ha hecho en su vida, como decía mi amor. Entonces, dispongámonos a orar en este momento. Y por favor, terminamos la oración y recuerden, ya tienen que estar recibiendo el link para que nos encontremos en nuestra reunión dominical, de compartir unos a otros. Este domingo no vamos a celebrar la Santa Cena, pero sí vamos a tener un tiempo de testimonios de lo que Dios ha hecho estas últimas 2 semanas. Pero antes de orar quisiera hacer un comentario al margen de todo esto. Es que todo lo que estamos viviendo, cuando el gobierno ha decretado una nueva realidad, una nueva, ¿cómo es que se llama ahora nuestra etapa? Bueno, que estamos otra vez... Bueno, lo que ha iniciado ahorita a partir de septiembre. Entonces, muchas iglesias cristianas y católicas han abierto sus puertas, eso sí, con todo el protocolo necesario. Yo quiero decirles, amados, para despejar cualquier duda, comentarios, hay en Ibagué varias iglesias que están haciendo un proyecto piloto de reapertura, pero tienen todas las limitaciones de la bioseguridad a la cual nos llaman. Entre ellas, pues, todo el proceso de que tienen que ir con cita, que el proceso del lavado de manos, de toma la temperatura, de que el tiempo de culto es más limitado, que debe haber una hora entre cultos. Todo eso ya lo están haciendo algunas iglesias. Y la experiencia que se ha tenido es que desafortunadamente ha habido inconformidad por parte de la gente, porque a todo nivel, miren, en Bogotá abrieron la oportunidad de que se moviera un poquito más el comercio, pero pues hay que controlar todavía el virus, entonces pusieron horario y la gente está protestando. Estuvieron 5 meses sin poder abrir y ahora cuando les abren, pero que solo 3 días, la gente protesta. Igual ha pasado en las iglesias, tanto católicas como cristianas, que algunas personas se molestan porque llegan y desafortunadamente no están en la lista, no hicieron la cita para saber quiénes van a estar, si pueden estar, y se van molestos. O personas mayores de 60 años en algunos lugares por precaución, porque el Ministerio de Salud lo recomienda, no se les permite el ingreso y la gente se molesta. Eso por un lado. Por otro lado, para poder tener todos esos cuidados de protocolo, hay que hacer una inversión importante. Y por otro lado, amados, la mayoría de ustedes conocen el área de nuestro templo. Y si hacemos todas las medidas, créanme, nos tocaría hacer
cultos todo el día sábado y todo el domingo, cultos de 1 hora. Entonces, por lo menos en el mediano plazo, iglesia, no estamos considerando reabrir el templo. Tenemos los mismos anhelos del reencuentro con muchos de ustedes, pero mientras haya virus, sería una necedad de nuestra parte exponer a la gente a ir. Ya se está hablando de que van a abrir los colegios gradualmente, y los colegios le dijeron al gobierno, bueno, ¿y quién va a asumir las demandas, los cuidados, si alguien se contamina en el colegio? Pues igual nosotros no podemos, no por la demanda que haya que a enfrentar, sino que yo me sentiría muy mal de saber que alguien se contagió porque yo abrí el templo apresuradamente. Claro, seríamos irresponsables. Entonces, por esa es la razón por la que no visitamos a nadie físicamente también. Iglesia, por ahora, y sigamos orando, porque eso de las vacunas, pues están más cerca que hace unos meses, pero todavía no es una realidad, no está probado. Todavía hay personas cercanas a nosotros en cuidados intensivos. Entonces, mis amados, por ahora, no vamos a abrir nuestro templo Arrayanes. Y cuando digo por ahora, por lo menos septiembre y octubre, no. Entonces, sigamos orando, que Dios nos guarde. Y además, les digo que este tiempo ha sido maravilloso en el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿o no? Bueno, cerremos ese paréntesis y ahora sí vamos a la oración final, mi amor. Vamos a orar, entonces, ¿puede por favor cerrar sus ojitos? Creo que primero vamos a pedirle perdón a Dios, porque creo que a todos el Señor nos ha llamado y muchas veces le hemos dicho no. En el momento, sí, pero a la hora de la verdad, no. Entonces vamos a pedir perdón por esto. Y continuamos orando. Señor, te damos gracias en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo por esta palabra del día de hoy. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque tal vez hemos levantado manos cuando tú nos has llamado y hemos dicho, heme aquí, Señor, sí, aquí estoy, Padre. Pero cuántas veces que tú hoy me recordabas a mí personalmente, me has llamado y me he hecho la loca, eso no es conmigo, no, allá no voy, perdóname, Señor. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, por toda tu iglesia, Señor, por haber sido desobedientes. Y hoy clamamos, amado Señor, que podamos en esta hora, Dios Padre, estar atentos a tu llamado, Señor. Gracias damos a ti por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es un poder con autoridad que tú nos das a cada uno, Señor, a través del Espíritu. Te clamamos, amado Señor, que estemos hablando a la gente de lo que tú haces en nuestra vida, de lo que tú, Señor, nos sacas, cómo tú nos levantas, cómo tú nos restauras, cómo tú nos sanas, Señor. Gracias damos a ti, Padre, porque seamos útiles en tus manos, Señor, y podamos decir, heme aquí, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti, mi Padre amado, siempre y por siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en unos minutos entonces nos reencontramos a través de Google Meet. Que el Señor me les bendiga, les guarde, les proteja y ya nos vemos. No dejemos de orar, por favor, por don Alonso Botero. En el nombre de Jesús va a ser levantado de su lecho de enfermo.